Debí haberlo visto venir cuando Sofía sugirió el Hotel Real de la ciudad para nuestra cena anual de Acción de Gracias. Esta era la misma Sofía que había pasado los últimos 5 años recordándome en cada reunión familiar que yo era la práctica, no la brillante. Esta era la misma Sofía que se había convertido en representante de ventas farmacéuticas y, de alguna manera, convenció a todos de que esto la convertía en la historia de éxito de la familia. ¿Estás segura de que puedes pagar este lugar, Ximena? Había preguntado al hacer la reserva, con la voz destilando una falsa preocupación. Quiero decir, con tu trabajito del diseño gráfico y todo eso. Mi trabajito del diseño gráfico. Así llamaban al trabajo independiente que había estado haciendo desde la universidad. Lo que no sabían era que el trabajo independiente había sido una historia de portada durante años. Mientras ellos asumían que yo estaba luchando para llegar a fin de mes en mi pequeño departamento, yo había estado construyendo silenciosamente algo completamente distinto, algo que nunca sentí la necesidad de explicar o justificar ante personas que ya habían decidido que yo no valía mucho. El Real de la ciudad fue la elección de Sofía específicamente porque sabía que me haría sentir incómoda. Al menos, eso es lo que ella pensaba. El hotel era impresionante, pisos de mármol, candelabros de cristal y precios en el menú que hacían que a la mayoría de las personas se les llenaran los ojos de lágrimas. Sofía había reservado la cena de Acción de Gracias en el comedor principal, asegurándose de mencionar a todos lo generosa que estaba siendo al pagar una comida tan cara. No te preocupes, Ximena, había dicho por teléfono. Yo me encargo de esto. Sé que este tipo de lugares no están realmente en tu presupuesto. Simplemente le di las gracias y me presenté usando mi habitual vestido negro sencillo y zapatos bajos cómodos. No era nada de diseñador ni nada llamativo, solo limpio y apropiado, pero aparentemente no lo suficientemente impresionante para los nuevos estándares de la familia Mendoza. Papá había llegado vistiendo su mejor traje, el que había comprado para la ceremonia de premios de la compañía farmacéutica de Sofía el año pasado. Mamá llevaba su collar de perlas y no dejaba de mirar alrededor del comedor como si tuviera miedo de que alguien le pidiera que se fuera. Mi hermano menor, Diego, estaba tomando fotos de todo, claramente planeando publicar sobre cenar en un establecimiento tan exclusivo. ¿Pueden creer que Ximena sugirió originalmente que comiéramos en el Vips? Anunció Sofía a la mesa una vez que estuvimos sentados, lo suficientemente alto como para que los comensales cercanos lo escucharan. Tuve que explicarle que estamos celebrando como familia, no tomando un bocado rápido. Yo no había sugerido el Vips. En realidad, había sugerido que comiéramos en casa como solíamos hacerlo cuando era más joven, y mamá pasaba 2 días preparando su famoso pavo y relleno. Pero Sofía había insistido en que necesitábamos un lugar apropiado para el nivel de éxito de nuestra familia. La conversación en la cena siguió su patrón predecible. Sofía habló sobre sus números de ventas farmacéuticas, su nuevo arrendamiento de un automóvil marca BMW y el departamento que estaba buscando comprar en la zona de moda de la ciudad. Diego compartió actualizaciones sobre su trabajo en mercadotecnia y sus planes de proponerle matrimonio a su novia en Navidad. Mamá y papá radiaban de orgullo, haciendo preguntas de seguimiento y ofreciendo consejos. Cuando se dirigieron a mí, la energía cambió notablemente. Entonces, Ximena, dijo papá, cortando su corte de carne con precisión deliberada. ¿Cómo va él? ¿Cómo lo llamas? ¿El trabajo de diseño gráfico? Va bien, respondí simplemente, tomando un sorbo de agua. Manteniéndome ocupada. ¿Ocupada con qué, exactamente? Presionó Sofía, con el tenedor detenido a mitad de camino hacia su boca. Quiero decir, ¿en qué tipo de proyectos estás trabajando? ¿Algo que reconoceríamos? Podría haberles hablado de los principales proyectos de cambio de imagen corporativa, de las empresas de la lista Fortune 500 con las que había trabajado o de los premios de diseño que tenía en mi departamento. En cambio, solo sonreí y dije: oh, ya sabes, cosas variadas. Logotipos, sitios web, materiales de mercadotecnia. Sofía intercambió una mirada con Diego que fingí no notar. Era la misma mirada que se habían estado dando durante años, esa que decía que estaban tratando con alguien que no terminaba de entender cómo funcionaba el mundo real. Bueno, eso es agradable, dijo mamá, con un tono que sugería que era cualquier cosa menos eso. Es importante tener pasatiempos, se rió Diego. Mamá, Ximena cree que esta es su carrera.
La mesa se quedó en silencio por un momento, el tipo de silencio que me habría hecho correr al baño llorando hace 5 años. Pero había aprendido algo importante desde entonces: a veces la mejor respuesta es ninguna respuesta. Simplemente continué comiendo mi salmón como si Diego hubiera comentado sobre el clima. Quiero decir, intervino Sofía de nuevo, aparentemente incómoda con el silencio, no hay nada de malo en hacer trabajos de diseño de forma secundaria. Pero en algún momento, tienes que pensar en la estabilidad, ¿verdad? Ingresos reales, beneficios, planificación para la jubilación. Hizo un gesto hacia el opulento comedor del restaurante. No intento ser cruel, Ximena, pero mira a tu alrededor. Así es como se ve el éxito. Esto es lo que sucede cuando tomas decisiones profesionales inteligentes. Papá asintió con aprobación. Sofía tiene razón. Ya tienes 29 años, Ximena. Es hora de pensar en tomarte en serio tu futuro. Tal vez podríamos ayudarte a hacer contactos, ofreció Sofía, con su voz adquiriendo ese tono condescendiente que yo había llegado a reconocer. Conozco a algunas personas en mercadotecnia que podrían conseguirte un puesto de nivel inicial en algún lugar. Nada lujoso para empezar, pero podrías ir ascendiendo. Nivel inicial a los 29 años, después de dirigir mi propio negocio durante 7 años. Eso es muy amable, respondí, manteniendo mi voz firme. Agradezco la oferta. Diego estaba desplazándose por su teléfono mientras comía, mostrando periódicamente a la mesa fotos de su historia de Instagram. Miren esto, dijo, sosteniendo su pantalla. Miren qué lujoso es este lugar. Mis seguidores van a pensar que estoy viviendo la gran vida. Estás viviendo la gran vida, corrigió Sofía. Todos lo estamos. Bueno, la mayoría de nosotros. No me miró cuando lo dijo, pero el significado fue suficientemente claro. La conversación derivó hacia otros temas: las perspectivas de ascenso de Diego, la expansión de la compañía farmacéutica de Sofía a nuevos mercados y los planes de mamá y papá para remodelar su cocina. Yo contribuí cuando fue apropiado, hice las preguntas correctas y, en general, interpreté el papel del miembro de la familia que brinda apoyo y que estaba adecuadamente impresionado por los logros de todos los demás. Fue cuando llegaron los menús de postres que las cosas tomaron un giro más agudo. Oh, Dios mío, jadeó Sofía, mirando los precios. 280 pesos por un pastel de chocolate. Eso es una locura. Toda la comida ha sido cara, admitió mamá, luciendo ligeramente incómoda. Sofía, hija, ¿estás segura de que puedes manejar todo esto? Sofía se enderezó, claramente complacida de ser posicionada como la salvadora financiera de la familia. No se preocupen por eso, mamá. Cuando tienes éxito, puedes permitirte tratar bien a tu familia. ¿Verdad, Ximena? Me miró directamente y pude ver el desafío en sus ojos. Esto no se trataba realmente de los precios de los postres, se trataba de establecer una jerarquía. Se trataba de asegurarse de que todos en la mesa entendieran exactamente dónde estábamos situados en el orden jerárquico familiar. Correcto, asentí suavemente. Quiero decir, continuó Sofía, animándose con su tema, probablemente no podrías permitirte comer aquí por tu cuenta, ¿verdad? Sé honesta. La mesa volvió a quedar en silencio. Diego levantó la vista de su teléfono. Mamá y papá intercambiaron miradas. Todos esperaban mi respuesta. Podría haberles dicho la verdad entonces. Podría haberles explicado que había comido en el Real de la ciudad docenas de veces, que conocía personalmente al jefe de cocina y que tenía una reserva permanente en la mesa del chef. Podría haber mencionado que toda la marca visual del hotel, desde el logotipo hasta los materiales de mercadotecnia y el sitio web, había sido obra mía. En cambio, dije: probablemente tengas razón. La sonrisa de Sofía fue triunfal. No intento ser cruel, Ximena. Solo digo que es importante ser realistas sobre dónde estamos en la vida. Algunas personas están hechas para el éxito y otras personas son, bueno, más prácticas. Más prácticas, repitió papá con aprobación. Esa es una buena manera de decirlo. Diego había vuelto a su teléfono, tomando fotos de su postre cuando llegó. Esto va a recibir muchos me gusta, murmuró,
inclinando el soufflé de chocolate para obtener la mejor toma. Tal vez deberías etiquetar al hotel, sugirió Sofía. Que la gente sepa dónde cenó la familia Mendoza. Ella posó para la cámara de Diego, con su brazo apoyado casualmente sobre el respaldo de su silla, su sonrisa perfecta para las redes sociales, la exitosa representante farmacéutica invitando a su familia a cenar en el hotel más exclusivo de la ciudad, la hermana mayor responsable cuidando de todos. Ximena, entra en la foto, llamó Diego. Vamos, no seas tímida. Comencé a declinar, pero Sofía me interrumpió. Oh, a ella no le gusta que le tomen fotos, le explicó a Diego como si yo no estuviera sentada allí mismo. Probablemente no quiere que la gente sepa que normalmente no puede permitirse lugares como este. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un cigarro caro. Incluso mamá parecía ligeramente incómoda ahora. Sofía, dijo en voz baja, eso no es muy agradable. No estoy siendo cruel, protestó Sofía. Estoy siendo honesta. Ximena sabe que la amo. Pero parte de amar a alguien es ayudarlo a entender la realidad, ¿verdad? Se volvió hacia mí, y su expresión se suavizó en algo que podría haber parecido una preocupación genuina para un observador externo. Ximena, linda, sabes que solo intento ayudarte, ¿verdad? Alguien tiene que decirte estas cosas. Ni siquiera puedes permitirte comer aquí. Continuó, y su voz se hizo más fuerte a medida que se entusiasmaba con su tema. Señaló el menú, que todavía estaba junto a mi plato. Mira estos precios, Ximena. Realmente, míralos. Este plato fuerte cuesta más de lo que probablemente ganas en una semana con tus pequeños proyectos de diseño. Papá estaba asintiendo ahora, aparentemente convencido de que esta intervención era tanto necesaria como útil. Sofía tiene un punto, Ximena. Tal vez es hora de enfrentar algunas verdades duras sobre tu situación. Deja de fingir que tienes éxito, añadió papá, con su voz portando la autoridad que siempre usaba cuando impartía lo que él consideraba lecciones de vida importantes. Está bien admitir cuando estás pasando por dificultades. Ese es el primer paso para tomar mejores decisiones. Todo el comedor pareció quedarse en silencio, aunque sabía que probablemente era solo mi imaginación. Podía sentir el peso de sus expectativas esperando que yo me quebrara, que finalmente admitiera que tenían razón, que pidiera su ayuda para encontrar un trabajo real con seguridad real. En cambio, sonreí en silencio y dije: tienen razón. No era lo que esperaban. Sofía se había preparado para lágrimas, o enojo, o una justificación desesperada de mis elecciones. Diego probablemente había estado esperando algún conflicto familiar dramático sobre el cual pudiera enviar mensajes de texto a su novia más tarde. Mamá y papá querían arrepentimiento, el reconocimiento de que sus hijos exitosos tenían razón al estar preocupados por su hija decepcionante. Mi tranquilo asentimiento pareció desinflar la tensión que habían estado construyendo. Sofía parecía casi decepcionada. Bueno, dijo, claramente luchando por descubrir hacia dónde ir desde allí. Bien. Quiero decir, eso es. Eso es saludable, Ximena. Aceptar la realidad. El primer paso es admitir que tienes un problema, añadió Diego, aparentemente incapaz de resistirse a lanzar su propia indirecta. Estaba a punto de responder cuando noté un movimiento en el borde de mi visión. Un hombre con un traje azul marino impecablemente confeccionado se acercaba a nuestra mesa, caminando con el tipo de paso decidido que sugería que tenía algo importante que decir. Lo reconocí de inmediato: Marco Cárdenas, el gerente general del Hotel Real de la ciudad. Había trabajado con él durante 3 años, desde que adquirí la propiedad. Era brillante en su trabajo, completamente profesional y absolutamente dedicado a mantener la reputación de excelencia del hotel. También caminaba directamente hacia nuestra mesa con el tipo de expresión que sugería que necesitaba hablar conmigo sobre algo urgente. La familia notó que se acercaba. Sofía se enderezó, probablemente asumiendo que venía a felicitarla por su elección de restaurante o a preguntar si todo estaba satisfactorio con nuestra comida. Papá se ajustó la corbata, preparándose para recibir lo que sin duda asumía que sería el reconocimiento de la obvia importancia de nuestra mesa. Marco llegó a nuestra mesa y sonrió cortésmente a todos antes de dirigir su atención directamente hacia mí. Señorita Mendoza, su suite de propiedad habitual está lista, comenzó,
y su voz se escuchó claramente en nuestra sección del comedor. Las palabras golpearon la mesa como una fuerza física. El tenedor de Sofía se detuvo a mitad de camino hacia su boca. El teléfono de Diego resbaló en sus manos. Mamá y papá se quedaron completamente inmóviles, con sus expresiones congeladas entre la confusión y una comprensión incipiente. Marco continuó, aparentemente ajeno al repentino silencio que había descendido sobre mi familia. Le pido disculpas por interrumpir su comida, pero los informes trimestrales están listos para su revisión y el arquitecto tiene algunas preguntas sobre los planes de remodelación para los pisos ejecutivos. Además, el jefe de cocina quería que le preguntara si preferiría la selección de vinos habitual para la cena de la junta directiva de mañana o si le gustaría revisar algunas opciones nuevas. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa con interés cortés. Espero que todos estén disfrutando de su cena de acción de gracias. Por favor, háganme saber si necesitan algo más. Miré los rostros de mi familia. Sofía se había puesto completamente pálida. Diego me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. La boca de mamá estaba ligeramente abierta, con su expresión pasando por la confusión, el asombro y algo que podría haber sido vergüenza. Papá fue el primero en encontrar su voz. Lo siento, le dijo a Marco, pero creo que podría haber alguna confusión. Dijo. ¿Propiedad? Marco pareció genuinamente desconcertado por la pregunta. Señor, la señorita Mendoza es la dueña del Hotel Real de la ciudad, lo ha sido durante unos 3 años. Ella tiene programado revisar las finanzas trimestrales esta noche, pero ciertamente puedo reprogramarlo si el tiempo en familia tiene prioridad. Se volvió hacia mí con una sonrisa. ¿Debería decirle al arquitecto que se reunirá con él mañana por la mañana en su lugar? El silencio en nuestra mesa era ensordecedor. Prácticamente podía sentir la conmoción irradiando de los miembros de mi familia mientras procesaban lo que acababan de escuchar. La hija de la que habían sentido lástima por su falta de éxito, la hermana por la que habían estado preocupados debido a sus aparentes dificultades financieras, el miembro de la familia al que acababan de terminar de explicarle que no podía permitirse comer en este restaurante. Era la dueña de todo el hotel. Sí, le dije a Marco con calma. Mañana por la mañana sería mejor. Y la selección de vinos habitual estará bien para la cena de la junta. Excelente, respondió él, haciendo una nota en la pequeña tableta que llevaba. También le avisaré al personal de limpieza que no necesitará la suite de propiedad esta noche, ya que está con su familia. Suite de propiedad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un perfume caro. Después de que Marco se alejó, el silencio en nuestra mesa se prolongó una eternidad. Finalmente, Sofía logró hablar, aunque su voz salió apenas como un susurro. ¿Tú eres la dueña de este hotel? Sí, respondí simplemente, tomando un sorbo de mi agua. ¿De todo el hotel? Preguntó Diego, con su teléfono completamente olvidado ahora. Sí. Mamá me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Ximena, linda. ¿Cómo? Quiero decir, ¿cuándo lo? Hace unos 3 años, confirmé. Los dueños anteriores buscaban vender y los números tenían sentido. Papá se aclaró la garganta, con sus instintos de hombre de negocios aparentemente activándose incluso a través de su conmoción. Ximena, esto es. Esto debe ser una propiedad de muchos millones de pesos. Decir que es de muchos millones es exacto, asentí. La familia intercambió miradas alrededor de la mesa. Podía verlos tratando de procesar esta información, tratando de reconciliar a la exitosa dueña de hotel sentada frente a ellos con la diseñadora gráfica en apuros con la que habían sido condescendientes durante las últimas 2 horas. Pero Sofía dijo. Comenzó Diego, con su voz fortaleciéndose mientras buscaba alguna forma de dar sentido a esta revelación, tu departamento, tu ropa, tu carro. ¿Vives como? Quiero decir, no vives como alguien que es dueño de hoteles. Asentí. Prefiero mantener las cosas simples. ¿Simples?, repitió Diego. Ximena, dejaste que pensáramos que estabas en la quiebra. Nunca dije que estaba en la quiebra, respondí. Ustedes asumieron que estaba en la quiebra. La exactitud de esa declaración se asentó sobre la mesa como el polvo después de un terremoto. No les había mentido ni una sola vez.
Simplemente les había permitido mantener sus suposiciones sobre mi vida y mi nivel de éxito. Cuando se habían ofrecido a ayudarme a hacer contactos para trabajos reales, les había dado las gracias cortésmente. Cuando se habían preocupado por mi estabilidad financiera, había reconocido su preocupación. Cuando se habían posicionado como los exitosos que necesitaban cuidar de su hermana en apuros, los había dejado. Sofía estaba mirando ahora alrededor del comedor como si lo viera con ojos nuevos. Entonces, cuando dijiste que no podías permitirte comer aquí. Yo no dije eso, corregí suavemente. Tú dijiste que yo no podía permitirme comer aquí. Yo dije que probablemente tenías razón. La distinción era importante, y por la expresión en el rostro de Sofía, ella lo entendió perfectamente. Papá estaba haciendo cálculos en su cabeza, podía notarlo. Ximena, si eres la dueña de este hotel, ¿qué tipo de...? Quiero decir, ¿cuánto vales tú? Estoy cómoda, respondí. ¿Cómoda? Presionó él. Ximena, este lugar debe generar millones en ingresos. ¿Le va bien?, asentí. Diego estaba desplazándose frenéticamente por su teléfono ahora. Oh, Dios mío, murmuró. Ximena, apareces en un sitio web de negocios aquí. Corporativo Hotelero Mendoza. Esa eres tú. Asentí. Dice que eres dueña de 4 hoteles, continuó, leyendo de su pantalla, y un grupo de restaurantes, y algún tipo de empresa de desarrollo de complejos turísticos. El negocio se ha expandido a lo largo de los años, confirmé. Mamá todavía me miraba fijamente. Ximena, ¿por qué no nos lo dijiste? Era una pregunta justa, y una que había estado esperando durante 3 años. La respuesta era complicada, pero también muy simple. Porque, dije con cuidado, nunca preguntaron qué hacía realmente para trabajar. Asumieron que el diseño gráfico era mi carrera y dejé que lo asumieran. Era más fácil que explicar algo que no estaban interesados en entender. El rostro de Sofía pasaba por diversas emociones, conmoción, vergüenza, enojo y algo que podría haber sido dolor. Pero Ximena, somos familia. Deberíamos haberlo sabido. ¿Deberían? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me hizo una pregunta genuina sobre mi trabajo? No un comentario despectivo sobre mi asuntillo del diseño o mi pasatiempo de la computadora, sino una pregunta real sobre lo que hago, con quién trabajo o cómo opera mi negocio. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Marco apareció de nuevo en nuestra mesa, esta vez llevando una carpeta de cuero. Señorita Mendoza, lamento interrumpir de nuevo, pero llamaron de la oficina del alcalde. Les gustaría confirmar su disponibilidad para la reunión de la Junta de Turismo el próximo martes. Aparentemente, ha habido cierto interés en su proyecto de desarrollo en el centro. Colocó la carpeta junto a mi plato. Además, la revista Forbes México quiere programar la entrevista de seguimiento para el reportaje sobre la industria de la hospitalidad. ¿Debería pedirles que llamen a su línea directa? ¿Forbes? La palabra pareció resonar alrededor de nuestra mesa. Después de que Marco se fue, papá encontró su voz primero. Ximena, vas a aparecer en Forbes. Es solo un pequeño artículo sobre mujeres en la hospitalidad, respondí. Nada importante. Sofía miraba fijamente la carpeta de cuero que Marco había dejado. ¿Qué proyecto de desarrollo en el centro? Estamos convirtiendo algunos edificios de almacenes antiguos en un complejo de uso mixto, expliqué. Espacio comercial en la planta baja, departamentos de lujo arriba. La ciudad ha brindado mucho apoyo. Diego volvió a su teléfono, aparentemente investigando todo lo que podía encontrar sobre mis intereses comerciales. Ximena, hay un artículo aquí sobre ti del año pasado. Estrella en ascenso en la hospitalidad de lujo. Dice que empezaste con una propiedad y la convertiste en un imperio regional. Imperio regional es probablemente demasiado fuerte, dije. Pero nos ha ido bien. Mamá estaba mirando alrededor del comedor de nuevo, y pude ver que ahora lo procesaba todo de manera diferente. La decoración costosa, el servicio atento, los otros comensales con su ropa de diseñador, esto no era solo un buen restaurante en el que Sofía se había dado un gusto. Este era el hotel de Ximena, el negocio de Ximena, el éxito de Ximena.
Necesito preguntar, dijo Sofía, con su voz cuidadosamente controlada, ¿cuánto ganas realmente? Quiero decir, aproximadamente. Porque he estado sentada aquí hablando de mi trabajo de ventas farmacéuticas como si fuera un logro importante, y ahora me entero de que mi hermana menor es dueña de hoteles. La pregunta quedó en el aire. Pude ver que la respuesta le importaba, que necesitaba entender cuán drásticamente había juzgado mal la situación. El año pasado, dije con cuidado, el negocio generó alrededor de 840 millones de pesos en ingresos. Ingresos, no ganancias, pero ingresos. Aún así, el número golpeó la mesa como un trueno. 840 millones, repitió papá lentamente. Ingresos, aclaré. Los márgenes de ganancia varían según la propiedad y la temporada. Pero incluso la aclaración no disminuyó el impacto. Me miraban como si fuera una persona completamente diferente a la que se había sentado a cenar con ellos hacía 2 horas. Sofía guardó silencio durante un largo momento, mirando fijamente su postre. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Ximena, lo siento mucho, dijo. Las cosas que dije esta noche, la forma en que te hablé. No tenía idea. Lo sé, respondí suavemente. Por eso no me lo tomé como algo personal. Pero deberías habértelo tomado como algo personal, intervino Diego. Estábamos siendo horribles contigo. Hemos estado siendo horribles contigo durante años. Mamá extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Ximena, linda, ¿puedes perdonarnos? Hemos estado tan equivocados sobre todo. Apreté su mano suavemente. No hay nada que perdonar. Hicieron suposiciones basadas en la información que tenían. Eso es normal. No, dijo papá con firmeza. No es normal. Deberíamos haberlo sabido. Deberíamos haber hecho mejores preguntas. Deberíamos haber. Su voz se apagó, sacudiendo la cabeza. Deberíamos haber sido mejores padres. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta. Alrededor de la mesa, mi familia estaba lidiando con una inversión completa de todo lo que habían creído sobre nuestras posiciones relativas en la vida. Sofía, que se había posicionado como la exitosa que cuidaba de su familia en apuros, estaba sentada en un hotel propiedad de la hermana de la que había sentido lástima. Diego, que había estado tomando fotos para presumir de cenar en un establecimiento exclusivo, había estado documentando sin saberlo la cena en el negocio de su hermana. Mamá y papá, que habían estado preocupados por mi futuro financiero, estaban aprendiendo que su hija era más exitosa de lo que jamás habían imaginado. Marco apareció una vez más, acercándose a la mesa con una expresión de ligera preocupación. Señorita Mendoza, me disculpo por la interrupción, pero ha surgido una situación. El grupo de la boda de los Hernández, ya sabe, la programada para mañana, acaba de aumentar significativamente su número de invitados y vamos a necesitar trasladarlos al gran salón de baile. ¿Debo autorizar los costos adicionales de banquetes y personal? Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa. Son unos 600.000 pesos en gastos adicionales, pero el cliente ha aceptado cubrir la cantidad total. 600.000 pesos por un cambio de evento en un fin de semana festivo. Después de que aprobé la modificación y Marcos se fue, la mesa volvió a quedar en silencio. La realidad de cómo era mi vida en realidad estaba calando en mi familia, capa por capa. Ximena, dijo Sofía en voz baja, ¿por qué vives en ese pequeño departamento? ¿Por qué vistes tan sencillamente? Si puedes pagar todo esto, ¿por qué vives como? ¿Como alguien que no tiene dinero? Porque aprendí algo importante hace mucho tiempo, dije. La gente te trata de manera diferente cuando sabe que tienes éxito. Quieren cosas de ti. Asumen cosas sobre ti. Se relacionan con tu dinero en lugar de relacionarse contigo. Miré los rostros alrededor de la mesa. Durante 3 años, he llegado a conocer exactamente quiénes son todos ustedes cuando piensan que estoy pasando por dificultades. He visto cómo tratan a alguien que perciben como menos exitoso que ustedes. Eso ha sido educativo. La verdad de esa declaración se asentó sobre ellos como un viento frío.
Se estaban dando cuenta de que su comportamiento hacia mí no había sido un descuido momentáneo o un error de una sola vez, había sido un patrón mantenido durante años, basado en sus suposiciones sobre mi valor y mi lugar en la jerarquía familiar. Pero Ximena, dijo mamá, te amamos. Estábamos tratando de ayudar. Lo sé, respondí. Y yo también los amo a todos ustedes. Pero el amor y el respeto no son lo mismo. Me aman, pero no me respetaban. Pensaban que yo era alguien que necesitaba ser manejada, guiada y de quien debían preocuparse, en lugar de alguien que podría tener su propio camino resuelto. Papá asentía lentamente. Te tratamos como a una niña. Me trataron como a un fracaso, corregí suavemente. Hay una diferencia. Diego había estado callado durante la mayor parte de este intercambio, pero ahora levantó la vista de su teléfono con una expresión de genuino remordimiento. Ximena, he sido un tonto contigo. Todos esos comentarios sobre tus pequeños proyectos y tu pasatiempo de la computadora. Pensé que estaba siendo solidario de alguna manera extraña, como si fuera el hermano exitoso que ayudaba a su hermana en apuros a sentirse mejor con su situación. Sacudió la cabeza. Pero no necesitabas mi ayuda. No necesitabas la ayuda de ninguno de nosotros. Ya eras más exitosa que cualquiera de nosotros y fuimos demasiado arrogantes para verlo. Sofía estaba llorando ahora, aunque intentaba ocultarlo. Ximena, no sé cómo procesar esto. He sido tan condescendiente contigo. Tan paternalista. Pensé que yo era la que lo había logrado y tú eras la que necesitaba ser rescatada. Tú sí lo lograste, le dije sinceramente. Tienes una carrera exitosa por la que has trabajado duro. Eso no ha cambiado solo porque yo sea dueña de hoteles. Pero la forma en que te hablé, continuó ella, ofreciéndome hacer contactos por ti, sugiriendo puestos de nivel inicial. Actuando como si te estuviera haciendo un favor enorme al pagar la cena en tu propio hotel. La ironía de esa última parte no pasó desapercibida para nadie. Sofía había insistido en invitar a la familia a cenar en el Real de la ciudad para demostrar su éxito y generosidad, sin saber que esencialmente se estaba ofreciendo a comprarme la cena en mi propio restaurante. Marco se acercó a la mesa una última vez, esta vez llevando una botella de champaña y varias copas. Cortesía de la casa, dijo, comenzando a servir. Y señorita Mendoza, el personal quería que le dijera que todo ha sido preparado para la reunión de la junta de mañana. Los materiales de presentación están listos y el servicio de banquetes ha confirmado el menú para la sesión de la comida. Terminó de servir y retrocedió con una sonrisa. Además, el alcalde llamó personalmente para agradecerle la donación al fondo del hospital infantil. El cheque se cobró esta mañana y ya están planeando la ceremonia de inauguración. Después de que se fue, papá tomó su copa de champaña y me miró con una expresión que rara vez le había visto, orgullo genuino mezclado con un profundo arrepentimiento. Ximena, dijo, quiero proponer un brindis por mi hija, quien construyó algo extraordinario mientras nosotros estábamos demasiado ciegos para verlo. Y por la familia que vamos a ser a partir de ahora, una que hace preguntas en lugar de hacer suposiciones, una que celebra el éxito en lugar de descartarlo y una que se trata mutuamente con el respeto que todos merecemos. Todos levantaron sus copas. Sofía seguía llorando, pero también sonreía. Diego sacudía la cabeza con asombro. Mamá me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Por Ximena, continuó papá. Y por aprender que el éxito viene en muchas formas, incluso cuando somos demasiado tontos para reconocerlo. Bebimos la champaña, y por primera vez en años, sentí que realmente estaba cenando con mi familia en lugar de representar el papel de su decepción. Más tarde, mientras nos preparábamos para irnos, Sofía me llevó a un lado. Ximena, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo. Esperé. Todas esas veces a lo largo de los años en que me ofrecí a ayudarte, cuando sugerí que necesitabas un trabajo de verdad, cuando actué como si yo fuera la exitosa que lo tenía todo resuelto. ¿Pensaste que estaba siendo cruel a propósito? Consideré la pregunta cuidadosamente. No, dije finalmente. Creo que estabas siendo humana. Viste a alguien que pensabas que estaba luchando y quisiste ayudar. El problema no fueron tus intenciones, Sofía. El problema fue que nunca preguntaste qué necesitaba yo realmente. Ella asintió, secándose lágrimas nuevas.
Voy a ser diferente de ahora en adelante. Todos lo seremos. Lo prometo. Eso espero, respondí. Porque me gustaría tener una relación real con todos ustedes, una basada en quienes somos realmente, no en quienes asumimos que es el otro. Mientras caminábamos por el vestíbulo del hotel hacia la salida, noté que mi familia veía todo con ojos nuevos. Los pisos de mármol, los candelabros de cristal, el personal perfectamente uniformado, todo era mío. El negocio exitoso y próspero por el que caminaban pertenecía al miembro de la familia por el que habían estado preocupados y con el que habían sido condescendientes durante años. Marco apareció una última vez para desearnos una buena velada. Señorita Mendoza, el servicio de automóvil está esperando afuera para cuando esté lista, y he dispuesto que se perdonen las tarifas de estacionamiento de su familia. Por supuesto, dije. Servicio de automóvil. Otro pequeño detalle que se sumaba a su creciente comprensión de cómo era mi vida en realidad. Mientras estábamos afuera del hotel despidiéndonos, papá me dio un fuerte abrazo. Ximena, dijo en voz baja, estoy orgulloso de ti. Debería haber dicho eso hace años, y debería haberlo dicho basándome en saber lo que realmente habías logrado, no solo asumiendo que necesitabas ánimo. Gracias, respondí. Eso significa mucho. Uno por uno, cada uno me dio un abrazo de despedida, y cada abrazo se sintió diferente a los que había recibido de ellos en años anteriores. Estos no eran los abrazos cuidadosos y ligeramente compasivos que daban a su familiar en apuros. Estos eran los abrazos que se dan a alguien a quien respetas y admiras. Mientras los veía alejarse, sentí algo que no había experimentado con mi familia en mucho tiempo, optimismo. Tal vez las cosas serían diferentes ahora. Tal vez aprenderían a hacer preguntas en lugar de hacer suposiciones. Tal vez me tratarían como a una igual en lugar de como a alguien que necesitaba su guía y preocupación. Solo el tiempo lo diría. Pero por primera vez en años, tenía ganas de descubrirlo. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. Ximena, ¿tendrías tiempo para un café esta semana? Quiero aprender sobre lo que haces realmente para trabajar. Aprender de verdad, no solo fingir interés mientras espero para darte consejos. Sonreí y respondí, me gustaría mucho. Tal vez las cenas familiares serían diferentes de ahora en adelante. Tal vez finalmente serían cenas entre iguales en lugar de intervenciones disfrazadas de celebraciones. Tenía ganas de descubrirlo.